Imagínate esta escena, has llegado al cielo y una persona se te acerca y te dice: solo quiero darte las gracias. Y dices: ¿y gracias? ¿Por qué? Si ni siquiera te conozco. Tienes razón, no me conoces, pero ayudaste en una iniciativa, hiciste algo que me llevó a conocer a Dios y estoy en el cielo gracias a ti. A partir de ahora, pues puedo ser tu amigo para toda la eternidad, para siempre. La mayor parte de las cosas que hacemos en la vida no durarán mucho. De hecho, nadie va a recordar la mayoría de las cosas que hagas 10 años después de dejar de vivir aquí en la tierra. Pero Jesús quiere que nuestras vidas dejen pozo, que nuestra vida dure, que lo que hagamos permanezca, ¿no? Que vuestro fruto dure y permanezca. Acabamos de escuchar en el Aleluya. Nada de lo que hagas en esta vida puede ser quizás tan importante como ayudar a otras personas a descubrir su destino eterno, que sus vidas están para la eternidad. Y ese es un fruto que durará eternamente, porque es ayudar a otros a descubrir su destino eterno. Cuando invertimos tiempo en personas que van a vivir eternamente, estás dando frutos que durarán eternamente. Puede que seas profesor, que seas empresario, que seas contable, que seas conserje. Todo eso está fenomenal, está fenomenal. Pero una llamada principal por parte de Dios es usar los dones que Él nos ha dado para asegurarte que otras personas vayan al cielo. Por lo menos invitarles, darles a conocer su destino eterno. Luego está la libertad, por supuesto, de cada uno. Hemos escuchado justamente la parábola de los talentos, que la conocemos muy bien. Aquel señor que le dejó a uno 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Talentos era una moneda del tiempo, de aquel momento. Los 2 primeros lo multiplican por 2. Y el último, el tercero, dice que tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Y se lo devolvió así, quizás más sucio de lo que lo había recibido porque venía de la tierra. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Hay 3 tipos de miedo que nos bloquean o que pueden bloquearnos y que pueden impedir que desarrollemos los talentos, los dones que Dios nos ha dado. El primer miedo son las dudas que pueden presentarse en nuestra vida. Las dudas mantienen a las personas como encerradas en una prisión, como encadenadas, incapaces de desarrollar todo su potencial, todos esos dones, todos esos talentos que Dios nos ha dado. Pero las dudas en el fondo son un miedo, o hay un aspecto de miedo, que es el miedo al fracaso. Pero el fracaso es que no tiene por qué ser algo tan horrible. De hecho, el miedo al fracaso es mucho peor que el fracaso mismo. ¿Por qué? Porque del fracaso se pueden sacar cosas buenas. Porque es una ocasión para aprender lo que no funciona, por dónde no ir, qué cosas no volver a hacer, no repetir. Y así crecemos humanamente, profesionalmente, espiritualmente. No dejes que las dudas te hundan. Es mejor intentar hacer algo grande y fallar que no hacer nada y supuestamente tener éxito. Las dudas, el miedo a fallar, es un miedo que bloquea a veces, que puede presentarse. Un segundo miedo que puede aparecer en nuestra vida y bloquearnos para desarrollar todos los dones que Dios nos ha dado y para que nuestra vida deje impacto, es que si te preocupas mucho por lo que piensan los demás, nunca podrás hacer nada serio en tu vida. Nunca va a estar todo el mundo contento. Eso hay que partir de ahí, ese es el punto de partida, ¿no? Solo tienes que hacer lo que Dios quiere que hagas. Solo eres responsable de eso, de nada más, de esos 5 talentos, de esos 2 talentos o de ese talento que Dios te ha dado. Es de lo que te pide Dios, de eso es de lo que tienes que ser responsable. No eres responsable incluso siquiera de los 5 talentos del otro, si tú tienes 3 o 4. Son talentos distintos. A ti lo único que te pide Dios es que desarrolles lo que Él te ha dado. Eso es lo realmente importante. No estás llamado a ser el mejor del mundo. Estás llamado a ser lo mejor para lo que Dios te hizo. Y tienes cosas que solo tú tienes. Y hay cosas en la vida que solo tú vas a hacer, porque Dios te ha preparado para ello. Y eso es maravilloso. Por lo tanto, desarrolla tus talentos. No te bloquee el miedo de a ver qué van a pensar los demás. Y en tercer lugar, habría un tercer miedo que puede bloquear, como el de la parábola, y dejarnos ahí quietos, que es la autocompasión.
Hubo dos discípulos que tuvieron fracasos espectaculares, como bien sabemos, y además en el momento más importante de la vida de Jesús, que fueron Pedro y Judas. Pedro y Judas negaron a Jesús en la última noche, antes de morir, en el momento más importante de la vida del Señor. Pero cada uno respondió a su fracaso de una manera diferente. Judas, desesperado, actuó desesperadamente y se ahorcó. Pedro, en cambio, lloró amargamente, se arrepintió, pidió perdón al Señor y volvió a servir a Dios. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que unas semanas después, el día de Pentecostés, Pedro habla a las multitudes y 3.000 personas se bautizaron y así comienza la andadura de la Iglesia. Gracias a esa predicación estamos nosotros aquí. Si Pedro no hubiera pedido perdón y hubiera tenido la valentía de anunciar el Evangelio a aquellos 3.000. De todas las personas que Dios pudo haber usado para comenzar la Iglesia, usó al que metió la pata hasta el fondo, al que cometió el mayor fracaso. Y eso nos llena de ilusión y de esperanza y de serenidad. Eso significa que tú y yo tenemos un hueco en esta familia de Dios, esta familia de imperfectos, que somos cada uno de nosotros, pero que tenemos un Dios bueno que nos ayuda siempre a seguir adelante. Hay dos maneras muy sencillas de ir superando el miedo. Son dos maneras que, porque el miedo puede aparecer, o sea, eso no es algo que uno sea culpable ni no culpable, viene o no viene. Lo que sí somos es responsables de cómo podemos actuar ante ese miedo. Si esas dudas, ese miedo al fracaso, ese miedo a lo que piensen los demás de mí, o esa autocompasión, yo no puedo, no lo sé, no soy perfecto. Si esas cosas nos bloquean, tú sí tienes al alcance de tu mano el elegir cómo responder a eso, cómo trabajarlo. Te presento dos formas sencillas para superar ese miedo, para comenzar incluso hoy mismo. Primero es practicar la presencia de Dios, practicar la presencia de Jesús. Jesús vive en tu corazón, Dios se asentó en tu alma desde el día del bautismo. Por lo tanto, aprender el hábito de recordarse a uno mismo en cada momento que Dios está conmigo, yo no estoy solo, eso va haciendo que haya una mayor presencia de Dios en nuestra vida. Lo puedes hacer cuando estés en el coche, cuando estés en el autobús, cuando estés en tu habitación, cuando estés en la ducha. Jesús está conmigo, Dios está conmigo. Y poco a poco uno se va dando cuenta de que Dios está presente en nuestra vida, 24 horas. Pero hay que cultivarlo un poquito a poco. ¿Y qué es lo que ocurre cuando uno cae en la cuenta de que Dios está cerca? Pues que desaparece el miedo. Lo dice San Juan, dice, no hay temor en el amor, porque el amor expulsa el temor. Y también San Juan dice que Dios es amor. Por lo tanto, si estamos muy cerca de nuestro Dios, que es puro amor, si nos sentimos amados por Dios, acompañados por Él, pues iremos teniendo menos temor e iremos superando todos los miedos o temores. El segundo camino que podemos recorrer a partir ya de este día, de hoy, es recordar que el plan de Dios es bueno, ¿no? El plan de Dios es bueno. Muchas veces pensamos pues, que Dios es malo, que Dios ha permitido tal cosa. Dios no tiene males planes para ti. Eso no significa que la vida sea fácil, que surgen los problemas, surge la enfermedad, la muerte vendrá un día a todos, es lo único seguro que tenemos. Hay complicaciones, hay accidentes, hay virus, pero no pasa nada. Dios tiene un plan maravilloso para mí. No significa ser imprudente, por supuesto. Significa que el miedo no me bloquee, que son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es el cuidado y ser prudentes y otra cosa es que el miedo vaya determinando nuestra vida. Dice San Pablo que sabemos que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Por eso todo lo que sucede encaja como en el gran puzzle de ese buen plan que Dios tiene para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Nosotros estamos tan cerca que muchas veces no tenemos esa perspectiva de la eternidad y se nos escapa. No tenemos la visión del puzzle general, la imagen, ¿no? Sobre la cual se está haciendo el puzzle. Pero Dios sí la tiene. Por eso hay cosas que no entendemos y no comprendemos. Y por eso es bueno eso, recordarse. El plan de Dios para mi vida es bueno. El plan de Dios para mi vida es bueno. ¿Por qué? Porque todo obra para bien, para los que aman a Dios, según San Pablo. Pero no solo las cosas buenas, sino que es que Él saca cosas buenas de las malas. Y eso es maravilloso, y lo hará. Cuando Jesús murió en la cruz, Dios sacó un tremendo bien, el mayor bien que ha habido en la historia, de un gran mal, que es la muerte como murió Jesús.
y de ahí sacó el mayor bien, nuestra salvación, nuestra redención. Cualquiera puede sacar cosas buenas de lo bueno, pero nuestro Dios está especializado en sacar lo bueno de lo malo. Por eso repítete con frecuencia: el plan de Dios es bueno, el plan de Dios para mi vida es bueno, Él tiene un proyecto bueno para mí. Por eso, practicar estas dos estrategias, fomentar la presencia de Dios y recordar que el plan de Dios es bueno, tiene mucho que ver también con la fe. Y como decía al principio, o decía antes, el tema es que tú puedes elegirlo. Puedes elegir practicar esto para cuando aparezca el miedo, cuando aparezcan las dudas, el miedo al fracaso, cuando aparezcan esas preocupaciones sobre qué pensarán los demás, cuando aparezcan las inseguridades, la autocompasión, yo no puedo, no valgo, etc. Todo eso es mentira. Tú céntrate aquí, vive de fe, vive de fe. Y es que tú puedes elegir vivir de fe. Puedes fomentar la presencia de Dios en tu vida, puedes recordarte con frecuencia que el plan de Dios es bueno para tu vida. Por eso, cuando uno está experimentando un revés, confiar en que Dios nos ama, nos quiere y que tiene un plan maravilloso para cada uno, no es un camino a veces fácil, pero es el mejor camino a elegir. ¿Cuáles son algunos de los miedos que te han perseguido últimamente? Miedo al fracaso, lo que piensan los demás, inseguridades, autocomplacencias, etc. ¿Cuáles de las dos estrategias anteriores necesitas poner en práctica esta semana? Quizás fomentar más la presencia de Dios, recordarte los buenos planes de nuestro buen Dios.